Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. Esto es Un Café con JJ en Ecuador TV. Hoy hemos invitado al teniente coronel Rodrigo Braganza Villasís. Él fue comandante del GIR Nacional, estuvo 27 años en la policía, 21 años en el GIR, director de seguridad de la UES, perito en explosivos acreditado por la Corte de Justicia, espero no haberme equivocado, coronel, presidente de la Asociación de Oficiales de Servicio en Servicio Pasivo de Guayas, y también fue comandante del Distrito de la Policía Esteros en una parte de su larga trayectoria como servidor policial. Además es un experto en seguridad, que eso es lo fundamental hoy día. Gracias, coronel, por estar con nosotros. Y bueno, arranquemos con esto. Sobre la base de su experiencia, recuerdo haber revisado algunas notas y veo que usted el año pasado, en una entrevista o en algunas entrevistas que fueron viralizadas, dijo que se iban a venir más hechos violentos. ¿Qué lo hizo decir eso? Y bueno, el espejo es que hoy sí está pasando. Buenas noches, Jimmy, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, yo lo dije eso el año anterior más o menos y me atrevo a repetirlo. Justamente le comentaba a usted tras cámaras que eso, inclusive el comentario que yo lo hice el año anterior, llegó a tener muchos comentarios positivos, negativos, pero al final del día me dieron la razón. Porque yo me basé eso en una investigación que se hizo a nivel mundial, inclusive. 1.600 investigadores del Fondo Económico Mundial investigaron los riesgos que tiene Latinoamérica, y entre ellos ya específicamente el Ecuador. Y avisoraban que entre los 5 riesgos más delicados que iba a tener el Ecuador era delincuencia organizada, terrorismo, narcotráfico y otros delitos más. Y es lo que estamos viviendo ahora. Con esa investigación nosotros, la UES, el Departamento de Seguridad, con el área de posgrado de la universidad, empezamos igual a hacer nuestras investigaciones. Y efectivamente nos encontramos con que los distritos priorizados más violentos, delictivos, tenían una situación sui generis muy común, digamos, para muchas personas, pero tal vez nadie lo decía. Era en el sentido de que estos distritos priorizados, los más violentos delictivos, tenían los problemas de índole social elevados. O sea, por ejemplo, el distrito Nueva Prosperina. Hay muchas muertes violentas, mucha delincuencia, pero atrás de eso, ¿qué hay? Hay pobreza, hay una economía ilegal, hay mucha violencia intrafamiliar, mucha delincuencia, delincuencia juvenil. Todas esas aristas negativas sociales suman para que estos distritos sean violentos delictivos. Entonces no es que yo me he inventado lo que lo dije, y lastimosamente está pasando. Claro, y tienen las mismas características en otros sectores violentos, ¿no? Exactamente. Atrás. En todos los distritos que nosotros hemos investigado, los más violentos delictivos, todos tienen esa característica. Nosotros inclusive queremos presentar al gobierno nacional, a través de su escalón respectivo, esta investigación, que mucha gente tal vez va a decir, no, si eso sí conocemos. Claro, pero si conocemos, ¿por qué no se hace algo contra eso? Ahora bien, también me imagino que algo tiene que ver con... Nosotros hicimos aquí ayer un comentario que fue un poco polémico, pero real, ¿no? Ahora usted sale a la calle en las principales ciudades y encuentra menos niños, adolescentes pidiendo monedas o limpiando vidrios, etcétera. Pero no es que ha bajado la pobreza, es que esos niños, adolescentes han sido ya conquistados por los narcos para comerciar, al menudeo o para avisar, qué sé yo. Ahora son parte de esos grupos, ¿no? Usted ha dicho una triste y gran realidad. Sí, no vemos niños en las calles porque un niño en la calle, ¿cuánto gana? Claro. Centavos vendiendo caramelos. Esos mismos niños son ahora empleados de los narcos. Esa es la realidad. Hubo una entidad del gobierno, hizo igual una investigación y les preguntaban a los niños con Policía Nacional, ¿tú qué quieres ser de grande? Y el niño les responde, yo quiero ser narco. Así, de plano le responde. ¿Por qué? Porque él ve a sus líderes, a sus falsos líderes, perdón, con mucho dinero, con carros grandes, con mujeres, y el joven dice, yo quiero hacer eso. ¿Para qué me mato en el día 8 horas bajo el sol para ganar centavos y acá por solamente estar parado en la esquina viendo que no llegue, viendo cuando llegue la policía? Como campaneros se dice, ¿no? Como campaneros le dan $100, porque esa es la realidad. Y esos menores de edad son los futuros
jefes de estas bandas delictivas. Claro. Regresamos a lo que yo les decía anteriormente. En estos grupos, en estos distritos priorizados, si vemos que, por ejemplo, este caso que usted dice, mire, corrobora lo que nosotros decimos. Ahí, ¿por qué no trabajamos con los niños? Hay que trabajar mucho con la juventud. En lo social, ¿no? En lo social, en lo económico y en muchos ámbitos más. Y ver cómo se van cerrando los lugares donde el dique se ha roto, el dique de la seguridad, como por ejemplo en muchos puntos de la frontera, donde supuestamente han ingresado pues algunas columnas de las FARC, disidentes, ¿no? Han ingresado el Frente Carolina Ramírez, que también son disidentes, el Frente Segunda Marquetalia, el Frente Grupo Oliver Simisterra, Pacífico Norte, ELN también, etcétera, en Sucumbíos, Lago Agrio, Cuyabeno, Cofán, Xuxupindi. No sé si esto a usted, con la experiencia que tiene en seguridad, le indique que a lo mejor es momento también de destinar más presencia militar en la frontera. Sí. Yo igual en su momento hice un comentario, yo aplaudo el trabajo que hace Fuerzas Armadas, es espectacular, de la mano con nuestra Policía Nacional, pero yo sí me atrevo a decir que la mayor cantidad de efectivos militares tiene que estar destinados en las fronteras. Eso es una realidad que todo el mundo sabe. Yo no me considero un experto en seguridad, sino que solamente toca analizar los datos estadísticos que tiene Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía, y ver por dónde está ingresando la droga. ¿Por dónde? Que es el principal problema en el país, ¿no? ¿Por dónde está ingresando la droga? Por nuestras fronteras. Es increíble ver el tema del perfil costanero, y eso sabe Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Las lanchas rápidas que hay en todo el perfil costanero, que sirven de abastecimiento de combustible para las lanchas grandes que vienen de Centroamérica. O sea, eso es una realidad que se conoce. Hay pueblos muy pequeños aquí en el Ecuador que están a nivel costero, y si nosotros hacemos un análisis del entorno social en el tema logístico, de infraestructura de esos lugares, se va a encontrar con una realidad muy grande, que hace un hotel de 20 pisos en un lugar donde supuestamente no hay tanto turismo. Esos análisis son los que hay que hacer, y ahí enfocar la operatividad. ¿Qué hacen tantos canchones, tantos playones donde venden equipo caminero, cuando hay más carros y equipo caminero que gente, parece, en algunos sitios, ¿no? Y es seguramente esto por la minería ilegal, ya no solamente por la droga, que la minería ilegal es otro de los factores de peso en la economía de los GDOs, pues, ¿no? Inclusive ya le está superando el tema del narcotráfico. El oro. Sí, por eso la decisión que tomó el gobierno muy acertada en combatir directamente a este problema. Ese es uno de los factores que yo en su momento lo dije cuando otros gobiernos nombraban, por ejemplo, o declaraban estados de excepción. Si usted declara un estado de excepción sin un objetivo, no sirve de nada el estado de excepción, pero al declarar un estado de excepción o tomar una decisión ya política fuerte como intervenir la minería, eso es algo, eso es muy puntual, claro. Claro, y da los resultados que estamos teniendo. Cuando uno combata las economías ilegales, vamos a tener resultados muy positivos. Cuando uno trabaje de la mano del gobierno, con los GAD municipales, con Policía Nacional, con la academia. Nunca le han tomado en cuenta a la academia antes. Y si ustedes vieran el aporte que hace la academia, es increíble. Le quiero poner un ejemplo muy rápido. Nosotros intervenimos en 2 distritos, en la Nueva Prosperina y la Isla Trinitaria, en los trabajos que hace Policía Nacional desde hace muchos años atrás, pero lo hacía, y lo digo, como una mea culpa. Yo trabajé aquí en la zona 8. Lo hacíamos mal. Pensábamos que la recuperación de espacio público era ponerle a un policía de calentador y estar pintando las calles. No. O hacer un parque. O hacer un parque. Es una locura. No es. ¿Qué es lo que hicimos nosotros de acá? ¿O qué es lo que se tiene que hacer? En un parque, y eso es real lo que le cuento, hicimos en el distrito, en la Isla Trinitaria. La gente quería seguridad en un sector, ¿no es cierto? Pero tenía árboles frondosos, vegetación muy frondosa, que era guarida de delincuentes. El parque. Y era real, o sea, lo que le cuento es real. Había casas abandonadas, era guarida de delincuentes. La gente ahí estaba en sus obras, no podían hacer nada. ¿Quién tiene que limpiar los parques? La oficina de parques y jardines del municipio. Nos decían que no hay iluminación en las noches. ¿Quién tiene que poner la luz? CENEL. ¿Sí ve? Entonces, este trabajo
en equipo, este trabajo en conjunto, nos permitió hacer una limpieza en ese lugar. Y de ahí viene el trabajo, ahí sí de la policía, pues, ya con un lugar seguro, limpio, hacer el recorrido con la comunidad. Crear a la comunidad, de enseñarle a que haga sus emprendimientos. ¿Qué es lo que hizo el delincuente? Ya encontró un barrio organizado, ya no encontró este parque sucio, esta casa abandonada, y claro, él lo que hizo fue migrar a otro lado. Pero si es que este delincuente se va al Distrito Sur, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer el Distrito Sur? Lo mismo, hasta tratar de sacar a esta gente, pero es un trabajo fácil que yo digo ahorita aquí sentado, pero hay que hacerlo todos los días y todos los días. Claro, y todos no, los y días. Con lo que usted dice tiene razón. Lo que es importante es el trabajo de los GATS municipales. Sí, total. En lugar de estarse peleando y echándole la culpa a otro de que de la seguridad no es mi competencia, o si es mi competencia, hay que trabajar juntos. Los GATS, los gobiernos, la policía, no sé si también amerite Fuerzas Armadas y la academia, sí, para poder avanzar todos en una sola línea, ¿no? Mira que el Policía Nacional tiene derecho a dignidad. El Policía Nacional, el militar, pasan 12 horas en la calle y tienen derecho a la dignidad. Claro que sí. Nosotros, la academia, les apoyamos mucho en temas de capacitación. Hemos creado carreras de seguridad ciudadana para darle dignidad al policía, en temas de derechos humanos, para que él se sienta también respaldado, en este caso de la academia, y todo el mundo tenemos que respaldar a la policía. Quiero poner un ejemplo muy rápido de lo que pasa en Cuenca. Mire, Cuenca es una ciudad súper interesante. Sí. Lo que hicieron allá, llegaron alcaldes y prefectos de diferentes tendencias políticas. El uno era de izquierda, el otro de derecha, pero se dieron cuenta que una de esas autoridades hizo un buen trabajo. Declararon ordenanzas municipales, Jim. Lo que nosotros hemos pedido aquí mucho, que se hagan las ordenanzas municipales. El alcalde debe dar una ordenanza municipal, por ejemplo, que se ponga en cada local, en la parte externa de su local o de su domicilio, una cámara, que vale $90, una cámara IP para que sea interconectado al ECU 911. Solo por citar un ejemplo. Esas ordenanzas las pusieron en Cuenca. Claro. Y que no consuman licor en la vía pública, que se sanciona a las personas que ensucian la ciudad. Vino el alcalde nuevo que era de otra tendencia política, claro, claro, pero dijo, oye, esto está súper bien, está funcionando, no voy a votar eso y siguió. Y miren, ahora en las estadísticas, Cuenca es una de las ciudades más seguras del país. Es importante superar el celo político, claro. Totalmente. Vamos a hacer la pausa porque aunque usted no crea, ya pasó el primer bloque. Y regresamos en unos minutos más, muy pocos, para la segunda parte de esta entrevista con el teniente coronel Rodrigo Braganza Villasís, que tiene muy amplia experiencia como experto en temas de seguridad. Regresamos con el teniente coronel en servicio pasivo Rodrigo Braganza Villasís, que fue comandante del Grupo de Intervención y Rescate GIR, es director de seguridad de la UE, perito en explosivos acreditado por el Consejo de la Judicatura, ahora sí dije bien, presidente de la Asociación de Oficiales en Servicio Pasivo del Guayas, entre otras cosas, entre otros oficios que tuvo siempre que ver con su carrera como policía. Coronel, ¿qué pasa cuando se produce algún desmembramiento en una banda, capturado, asesinado, qué sé yo, o huye? ¿Eso también genera más violencia entre bandas? Sí, con mi comentario no quiero afectar, digamos así, los trabajos que hace el gobierno. Al contrario, felicito cuando hace este tipo de operativos. ¿Pero por qué digo eso? Porque lastimosamente igual este tipo de operativos, cuando captura un líder de alto valor, como lo llaman ellos ahora, lastimosamente eso genera igual más violencia. Por eso el gobierno nacional, ellos deben tener sus planes de contingencia y deben trabajar en lo que estoy diciendo ahora, porque ellos saben que cuando se le captura uno de estos delincuentes, hay dos fenómenos. Al interior de la organización tiene que haber la sucesión, y entre ellos mismos se pelean para ver quién queda de
de nuevos líderes de esta banda. Y el otro fenómeno es en los otros grupos delictivos, como ya vieron que le capturaron aquí al líder, digamos, de esta banda, ellos quieren tener ya el poder de todo el territorio para ser ellos los que controlan, en este caso que todo el mundo sabe, el principal problema del control del narcotráfico o el microtráfico al interior del país. Entonces eso lastimosamente también genera más violencia. Claro. Ahora, regresando a lo que hablamos en el primer bloque, si el gobierno decidiera, por ejemplo, rediseñar su política de seguridad y destina más militares a la frontera para procurar taponar ese paso de drogas por las fronteras comunes con Colombia, puntualmente más con Colombia, ¿no? Y con Brasil. ¿Qué ocurre si... no hay frontera con Brasil, ¿qué hablo? Con Perú. ¿Qué ocurre si es que se destinan esos militares a la frontera y queda, no sé, el resto del país solamente administrada la seguridad por la policía? ¿Y cómo se hace? ¿Hay que preparar más policías? ¿Qué se puede hacer? Sí, yo he sido muy enfático en que el tema de la seguridad ciudadana tiene que estar a cargo siempre de Policía Nacional. De la policía. Eso, yo estoy muy claro en eso. De que Fuerzas Armadas tiene que apoyar, claro, tiene que apoyar, pero yo lo haría de una forma más puntual en casos muy específicos. Por ejemplo, si yo tengo una intervención en las cárceles, ¿sí? Ahí utilizaría Fuerzas Armadas. Si yo voy a intervenir en una operación de alto riesgo en el que voy a neutralizar una gran banda de delincuentes, ahí utilizaría a Fuerzas Armadas. Pero no desplegaría un contingente grande de Fuerzas Armadas para estar patrullando en la ciudad. Claro. Tal vez esto a mucha gente no le va a gustar lo que yo estoy diciendo, No importa. pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Los militares están preparados para estar en las fronteras, en zonas rurales, para eso han sido entrenados ellos. Y es donde harían un excelente trabajo. Los militares en la calle dan una percepción muy grande de seguridad. La gente le gusta eso, está contenta con eso. Pero voy a dar un criterio tal vez que no les guste, igual un criterio negativo. Tenemos 8,000 militares en las calles, 7,000 policías, que no es una realidad. Porque de esos tenemos que quitarles la mitad que están libres, francos, todo eso. Entonces, no es que están los 8,000 militares. Por los turnos, pues, ¿no? Por los turnos que tienen, lógicamente. Y a pesar de eso, seguimos con muestras violentas. Seguimos teniendo un país inseguro. Entonces, si es que nosotros no trabajamos en las fronteras, donde se ingresa todo el tema del narcotráfico, explosivos, armas, todo, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Si es que no combatimos como gobierno, el gobierno tiene que hacer una alianza o tiene que hacer un llamado a nivel nacional a las prefecturas, a las alcaldías, a la academia, siempre voy a insistir a la academia, para trabajar en equipo, para todos nosotros hacer un trabajo que a futuro va a dar los resultados que nosotros queremos. Debemos trabajar en nuestras juventudes. Los niños que usted acaba de decir, Jimmy, que ya no están en las calles, claro, pero ahora son secretarios de los delincuentes. En ellos son los que tenemos que trabajar. Claro, no, y es fundamental este trabajo en materia social, y ahí sí es también de gran interés que importancia que las alcaldías, el gobierno nacional entiendan que ya no es necesario a lo mejor muchas obras de relumbrón, sino lo que sirva para, mejorar la calidad de la educación, de los niños, el transporte, etcétera, ¿no? Oportunidades. Entonces, ahí es fundamental, efectivamente, el trabajo en conjunto. Bien, pero le voy a decir con toda honestidad, coronel, y con mucho respeto, yo quiero mucho a la institución policial, pero lo que mucha gente dice es, caramba, si vamos a tener solo policías, hay mucha corrupción, no estoy generalizando, hay mucha corrupción. ¿Cómo se la combate para que la gente también, aparte de la confianza que sí en buena medida se ha recuperado, se recupere al extremo de que estén tranquilos viendo policías en la calle? Tras cámaras lo dije, y he sido muy enfático en lo que voy a repetir ahora. Al Policía Nacional que se le encuentre cometiendo actos de corrupción debería ser sancionado con el doble de la pena que a cualquier delincuente. Con la baja, por lo menos. Sí, por lo menos. Igual debe meterlo preso. ¿Por qué? Porque el delincuente, no es que le justifico, no, pero el delincuente tiene un desconocimiento total del tema leyes, constitución. No ha tenido una formación como el que tiene un policía o un militar.
El policía o el militar entra a una escuela de formación. Él sabe lo que es estar, lo que le va a pasar si comete un delito. Entonces, a esos policías, a esos militares que cometen actos de corrupción, se les tiene que aplicar todo el rigor de la ley. Pero aparte de eso, que es una necesidad real de Policía Nacional, es el incremento de policías. Pero lo que sí le digo o le sugeriría al gobierno es que no cometa el error que otros gobiernos cometieron y que esos errores lo paga Policía Nacional, es de convertir policías en 4 meses o en 6 meses. Eso bien, lo hicieron. La capacitación es importante. Hace 3, 4 años atrás. O sea, policías express. Sí, oye, y es increíble. Usted no me pregunta a mí, pregúntale a un policía en servicio activo. Los policías que han tenido problemas en actos delictivos son de esas cortes. Sí, usted no puede formar a un policía en 6 meses. ¿Cuánto tiempo se necesita para formar un policía? Mínimo es 1 año. O sea, como mínimo. Hay un programa que yo sé, creo que ya policía lo está haciendo, que lo están trabajando para que sea en 1 año y medio y el policía salga ya como tecnólogo inclusive. Esa es otra formación. Pero formar policías en 6 meses para llenar la calle de policías inexpertos es una locura. Y eso lo hicieron. Y eso lo hicieron y le hicieron pedazos a la Policía Nacional. Oiga, coronel, ¿por qué ahora, cuando por ejemplo provincias como Guayas, Los Ríos, El Oro, Manabí, Esmeralda, eran, entre otras cosas, porque casi todas esas provincias tienen puerto, ¿no? Eso es un factor fundamental para el crecimiento de la delincuencia. Pero ¿por qué ahora, por ejemplo, hay muchos casos de presencia del crimen organizado en Pichincha? Que no era común. Sí. No, lo que pasa es que el otro día hacíamos el análisis de Pichincha y de las ciudades de la sierra. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hablamos hace un rato de los distritos priorizados, ¿no es cierto? Cuando ya hay un grupo de delincuentes o de bandas que se ven afectadas o están siendo atacadas, digamos acá en el sector de la costa, lógicamente ellos van a migrar. Y por lo general, una migración de los delincuentes. Y por lo general siempre ellos buscan estas ciudades pequeñas, Latacunga, Ambato, Yobamba. Bueno, Quito no es pequeña, es nuestra capital, pero es una ciudad como que no está tan caracterizada por el tema del incremento de la violencia. Entonces ellos prefieren irse a estas ciudades para estar, entre comillas, tranquilos hasta que este tipo de operaciones se pase. Otra característica que tiene Quito es porque aquí están los poderes del Estado. Lastimosamente, no hemos hablado del tema de los delitos de cuello blanco, ¿no? Que es un factor fundamental que interviene mucho y afecta a la seguridad ciudadana. Está reclamando Policía Nacional ya 2 semanas los comandantes, y con mucha razón, porque le capturaron a unos delincuentes con fusiles, granadas, y les dejaron en libertad. Claro, ahí ya es un tema de la función judicial también, ¿no? Entonces, todo eso, ¿en dónde se centra? Tiene mucho que ver ya los poderes en Quito. Porque los grupos delictivos, ¿a dónde es lo que ellos quieren llegar? O a dónde siempre tratan de tener los contactos, es en estos grupos de poder, en la Corte Superior de Justicia, Consejo de la Judicatura, en la Fiscalía, en la misma Asamblea. Ellos tratan de enquistarse. En los GATS también. En los GATS, en todo lado, para estar en el poder, entre comillas, y cumplir con sus fechorías. Por eso siempre yo digo que es importantísimo lograr cerrar, controlar las rutas del dinero, ¿no? En ese sentido me parece a mí que debe haber un fortalecimiento de la UAFE para que controlar las economías ilegales. Exactamente. Eso es muy, muy claro. Lo que hablábamos hace un rato de los perfiles costaneros, no doy nombres por obvias razones. Hay unas ciudades, digamos, no, cantones, digamos así, unos pueblos muy pequeños, que es increíble ver. Uno llega allá y no hay tanto turismo, pero hay hoteles de lujo, hay casas de lujo, hay restaurantes de lujo. Entonces uno dice, no, aquí pasa algo raro. Y usted pregunta a la gente, oiga, ¿qué cantidad de personas vienen acá los fines de semana? Muy pocas. Esos son lugares donde están lavando droga, sale el combustible. Esa es la economía ilegal, ¿no? Esa es la economía ilegal y es donde se tiene que combatir. Claro. Coronel, finalmente, ¿tiene salida el país en materia de seguridad? Sí, totalmente. Sí, yo he sido muy enfático en decirlo que sí. No sé si valga la oportunidad, pero nosotros le trajimos a Manelich, creo que era el nombre, uno de los asesores del presidente Bukele, no en este gobierno, sino en el otro gobierno.
No con el afán de decirles, oiga, el gobierno están haciendo mal, pero si vemos que en un país como El Salvador Está funcionando, ¿por qué no puede funcionar acá? Mire, ahora el gobierno ha tomado decisiones muy, muy buenas, muy válidas, que ya le están atacando, ¿no? Ya le están diciendo que no tienen ni siquiera para comer los PPL, que es una mentira, es una falacia, pero ya le están atacando eso. Pero lo bueno es que tomó ya una decisión. Y entonces, se refiere a la cárcel el encuentro y el anuncio de la construcción de otra. Exactamente, ya. O sea, ya tomó él una decisión de las cárceles, de combatir la minería, o sea, está tomando mano fuerte, digamos, contra estas actividades ilícitas, pero falta mucho más, o sea, falta ese trabajo. Yo insisto, voy a insistir como para terminar el trabajo que tiene que hacer con las prefecturas, con las alcaldías. Tienen que ya sacarse las camisetas de los partidos políticos y tienen que ponerse la camiseta del Ecuador. Cuando se pongan la camiseta del Ecuador y se sienten en una mesa de diálogo en el que le diga, oiga, tú prefecto, arréglame la iluminación, las calles, porque necesito para esto, coordina con el alcalde para que me limpie todo esto, y ustedes con el Ministerio de Inclusión Social del gobierno trabajen en la juventud, en los niños, en la drogadicción. Cuando pase eso, Jimmy, en 5 o 10 años vamos a tener un país seguro. Muy interesante. Gracias, estimado coronel Rodrigo Braganza Villasís, que nos ha acompañado hoy en un café con JJ por Ecuador TV. Hemos analizado a fondo el problema de la inseguridad. Hay salida cuando trabajemos juntos. Nos vemos, amigos oyentes y televidentes, mañana a las 10 de la noche. Esto es un café con JJ.